Buenos días niños, bienvenidos a otra clase de ciencias naturales. El día de hoy vamos a hablar de lluvia ácida, de efecto invernadero y debilitamiento de la capa de ozono. Antes de iniciar vamos a contestar la pregunta número 1 acerca de la diferencia de la vida en el campo y la ciudad, teniendo en cuenta la información que nos da nuestro amigo campesino, quien nos acompañará en el recorrido de hoy. Mírenlo, aquí está. Entonces, él nos da una información con la cual vamos a contestar esta pregunta. Listo, entonces, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero eh, se da no en la Tierra porque de la atmósfera, dentro de la capa de, perdón, debajo de la capa de ozono hay una acumulación de gases. Esto es bueno hasta cierto punto porque permite que la Tierra esté en una temperatura calientica que permite el desarrollo de la vida. ¿Listo? Pero a medida que estos gases de efecto invernadero aumentan de forma proporcional, entonces la temperatura comienza a subir de una forma muy rápida, lo cual genera efectos contrarios en la vida de los seres vivos, como por ejemplo el derretimiento de los polos. También se derrite el hielo que hay en los nevados, el clima cambia en cierto grado. Por ejemplo, Pasto antes era un poco más frío, ahora las temperaturas llegan a un nivel más alto. Y así en todas las partes de la Tierra genera un efecto adverso. ¿Listo? Eh, Cuando aumentan los gases de efecto invernadero, entonces la atmósfera eh, comienza a retener muchísimo calor. Y con esto la temperatura media de la Tierra aumenta, lo que genera el calentamiento global, lo cual genera cambios en el clima. ¿Listo? ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? El que encontramos en mayor proporción, el dióxido de carbono. Después encontramos el metano, el óxido nitroso, el hexafluoruro de azufre, el pentacloruro, perfluor, a ver, perfluorocarbonados, hidrofluorocarbonados. ¿Listo? El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más importante y es el que se produce en mayor cantidad. ¿Por qué? Porque viene de la combustión de carbón, del petróleo y del gas natural. Y lo producimos con actividades que hacemos diariamente, como por ejemplo utilizar energía para iluminarnos, calentarnos, hacer funcionar aparatos, actividades de fabricación, producción de alimentos, transporte de productos. Entonces, casi en todas las actividades que nosotros realizamos generamos dióxido de carbono. La principal fuente de dióxido de carbono, la quema de combustibles, ¿no es cierto? Y esto en exceso genera que se produzca el efecto invernadero. Vamos a contestar la pregunta 2, 3, 4, 5 y 6 en el cuaderno. Eh, Perdón, de la 2 a la 5 en el cuaderno, la 6 en la guía. Vamos a marcar con un círculo las que de estas cosas nos ayudan a reducir los gases de efecto invernadero. Posteriormente pasamos con la lluvia ácida. La lluvia ácida se da cuando humos, ¿no es cierto? Cuando gases emitidos por la industria, por los automóviles, se unen con el vapor de agua en las nubes y forman ácido sulfúrico. Entonces, cuando llueve, el agua que cae de las nubes no es solamente agua, sino agua con ácido sulfúrico. Eh, entonces, se forma un compuesto que se llama ácido nítrico, el cual es el principal compuesto de la lluvia ácida y hace que los cultivos se dañen, que el aire que respiramos esté contaminado, eh, que el agua que vamos a tomar esté contaminada. El ácido nítrico genera corrosión.
¿no es cierto? Vamos a hacer este laberinto y vamos a ayudarle a los caminantes, o sea, a ellos, a llegar a donde está nuestro mostrico. ¿Listo? Entonces miren, aquí están los efectos que tiene la lluvia ácida sobre el suelo, sobre la vegetación, las plantas, las fuentes de agua y por lo tanto afecta la calidad de vida de las poblaciones. El ácido nítrico y el ácido sulfúrico que caen en la lluvia ácida se acumula en el suelo progresivamente. También se contaminan las aguas subterráneas, generando afectaciones en la salud humana. También puede haber acumulación de metales pesados afectando la producción de alimentos, también lo cual hace que huesos, hígado y riñones comiencen a acumular plomo. En el punto número 7 vamos a encerrar en un círculo las actividades que nos permiten disminuir la lluvia ácida. ¿Será que dejar la puerta de la nevera abierta nos permite disminuir o aumentar los efectos de la lluvia ácida? Encender todas las luces, ¿será que nos permite disminuir o aumentar los efectos de la lluvia ácida? Recuerden que la lluvia ácida se da por la contaminación de la atmósfera y todas las actividades que nosotros realizamos para iluminar, para calentarnos, para enfriarnos, para comer, producen gases que contaminan que contaminan la atmósfera. Además de eso van a pintar todas las imágenes. En la pregunta número 8 van a encontrar esta palabra desconocida, teniendo en cuenta este concepto. Entonces, criatura verde que vive cerca del agua y le gusta comer insectos. ¿Qué será? ¿De qué nos estará hablando esta palabra? Y así lo vamos a hacer con todas las palabras. Finalmente vamos a hablar de la destrucción de la capa de ozono, la cual se genera por la exposición a los rayos ultravioletas. Y con la destrucción de la capa de ozono vienen enfermedades como el cáncer de piel, ¿no es cierto? Y las cataratas y el debilitamiento del sistema inmunitario. Entonces, primero vamos a hablar de qué es el ozono estratosférico. Es una capa que está sobre la atmósfera que permite la entrada y la salida de los rayos de luz. ¿Listo? Cuando se aumentan los rayos ultravioletas y la contaminación atmosférica, pues esta capa de ozono, esta capa que está sobre la atmósfera, pues se comienza a desgastar. Los Sprite, todas las cosas que venga en Sprite, bueno, no tanto el Sprite que se utiliza para el alcohol, sino el Sprite que se utiliza en los desodorantes, en las pinturas, en el Axe. Este tiene un producto que se llama clorofluorocarbonados, que son los que dañan muchísimo más la capa de ozono. ¿Qué medidas puedo tomar para disminuir este efecto? Entonces, la medida más grande que se ha tomado entre muchos países del mundo y entre ellos Estados Unidos es eliminar el uso y la producción de sustancias que destruyen la capa de ozono. Entonces, ir disminuyendo los productos que contengan clorofluorocarbonados. Otro ejemplo de elemento que tiene los clorofluorocarbonados es la carioca, ¿no es cierto? Para que la espuma salga con fuerza y se haga espuma, necesitan este compuesto. Los riesgos para la salud humana ya los mencionamos, el cáncer, los problemas en los ojos como la catarata. Entonces,
Ahora hay muchísima exposición a los rayos UV porque la capa de ozono ya se ha ido desgastando por todas estas consecuencias que ha tenido el cambio climático. Entonces es necesario cuidarnos, ¿no es cierto? Entonces una forma de cuidarnos es usar sombrero y protector solar todos los días, así estemos en clima frío. Y en el punto número 9, ¿qué van a hacer? Van a hacer un sombrero con material reciclable y van a explicar en un corto video qué medidas deben tener ustedes en cuenta para protegerse de los rayos UV. Van a elaborar un video y van a compartirlo con su profesora y sus compañeros. Van a contestar estas preguntas en el cuaderno, ¿no? ¿Por qué es peligrosa la destrucción de la capa de ozono? ¿Qué compuestos contribuyen a la destrucción de la capa de ozono y por qué es importante la capa de ozono? Y vamos a hacer la autoevaluación. Listo, niños, entonces eso es todo por hoy. Espero que les haya servido la información. Nos vemos en una próxima clase.